¿Qué tal, mis amados hermanos? Continuamos con esta serie de mensajes, abusos en las iglesias cristianas. El tema del día de hoy pues es un tema que probablemente cause controversias, a algunos no les va a gustar, estoy seguro de ello. Quiero otra vez nuevamente dejar en claro que no estoy intentando tirarle a ninguna persona, ningún ministerio, ninguna iglesia en específico. Gracias a Dios he tenido la bendición, como lo dije en la predicación anterior, de estar compartiendo la palabra en muchos lugares, en muchos tipos de iglesias, en muchas congregaciones, diferentes tipos de estratos sociales, etc. Para mí el mensaje más importante que puedo dar, o la predicación más importante que he dado o que doy cada día en mi vida, es la que tiene que ver con mi familia. Cuando comparto las palabras respecto a mi esposa, mis hijos, cuando tenemos un tiempo con Dios en lo personal. Pero igual hemos estado compartiendo en iglesias pequeñas que recién se están fundando, así como en grandes auditorios con más de 10, 12, 15 mil personas hemos compartido la palabra de Dios y hemos tenido esa bendición. Así es que desde iglesias tradicionales y conservadoras donde se entra hasta con velo, a iglesias pues muy liberales, donde hasta terminales para tarjetas, aquellas personas que quieren valet parking, no sé, para estacionar sus vehículos y demás. Hemos tenido en infinidad de tipos de iglesias, hemos ido. Y este mensaje tiene que ver más que nada por una preocupación que tiene que ver con un mensaje que se está metiendo mucho en las iglesias, que se está compartiendo mucho en las iglesias. Yo lo titulé El falso evangelio de la prosperidad. El falso evangelio de la prosperidad, y creo que es uno de los grandes abusos que está viendo las iglesias cristianas. Gálatas 1, 8 y 9 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica un evangelio diferente del que han recibido, sea maldito. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les responderé: nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Uno de los principales motivos por los cuales comparto este mensaje es a raíz de que se extiende día a día de una predicación materialista a las almas, que considera a la luz de la Biblia de una forma equivocada, errónea y hasta manipuladora e interesada por algunas partes. Por ende, mi propósito no es caer en una posición pasiva, sino más bien alertar a los cristianos, a la gente en general, que pueden ser víctimas espirituales de esta falsa enseñanza, que se aparten y busquen la verdadera salvación que solamente está en Jesucristo. Solo hay un evangelio, y es Jesucristo crucificado, muerto y resucitado para el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué es un falso evangelio? Porque pretendiendo predicar aparentemente a Cristo, su mensaje no es espiritual, tiene más que ver con el sensacionalismo y centrado en el bienestar material. Pero sobre todas las cosas, no es un evangelio bíblico. Está sacado de contexto. La misma Biblia dice que sea maldito. Dice: si un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente, sea maldito. Por ende, es un falso evangelio. Desgraciadamente en este evangelio no se exponen puntos fundamentales de la salvación, como puede ser el estado caído del ser humano, el arrepentimiento de pecados, la justificación de la fe, la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz, etc. Son mensajes que no vas a escuchar ahí. Normalmente no se predica ese tipo de cosas: el arrepentimiento, el pecado, la confrontación. Esas son palabras que no gustan a los oídos de la gente, y por ende a muchos no les va a gustar. Pero bueno, por eso es que les invito a realizar un examen de estas falsas enseñanzas, para que usted conozca la verdad bíblica al respecto. A continuación voy a tratar varios puntos, y en algunos se involucran muchos de lo que están enseñando en algunas de las iglesias. Pero antes de escuchar este mensaje, yo te quiero invitar que lo hagas con tu Biblia en mano. Nada de lo que yo tenga tiene validez si no tiene sustento en la palabra de Dios. Entonces, no importa lo que yo diga, no importa la opinión de Luis Jaramillo, lo que importa es lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que nos dice a través de ella. La gran comisión de Jesucristo fue, Mateo 19 y 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Pero qué exigió Jesús para que seamos sus discípulos? Bueno, Lucas capítulo 14, versículos 25. Tal vez yo tengo que ir un poquito más rápido porque ya la predicación pasada nos encontramos con el problema de que solamente puedo subir 29 minutos. Así es que tengo que ir un poquito más rápido. Los versículos los traigo ya anotados. Corrobóralos con tu Biblia, por favor. Corrobóralos con tu Biblia y te vas a dar cuenta que está en la palabra de Dios lo que estoy leyendo. Lucas 14, 25 dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué características tiene este falso evangelio? El evangelio de la prosperidad. Bueno, les voy a mencionar algunos de los pilares de la enseñanza del evangelio de la prosperidad. Puedo citar de manera resumida 3 pilares de esta falsa doctrina. 1. Dios promete prosperidad y éxito material a todo aquel que cree con fe en sus promesas, por lo cual cada creyente debe reclamar dicha bendición. La pobreza es causa de la falta de fe. Repito, Dios promete prosperidad y éxito material a todo aquel que cree con fe en sus promesas, por lo cual cada creyente debe de reclamar la bendición. La pobreza es por falta de fe. Otro de los pilares de esta falsa enseñanza del evangelio de la prosperidad dice: la enfermedad es producto del pecado, por cuyo motivo Cristo cargó nuestras enfermedades en la cruz, y por eso es que nadie puede enfermarse. Si alguien padece una enfermedad es por pecado y por su falta de fe. Repito, otra vez, otro de los pilares de este mensaje es: la enfermedad es producto del pecado, por cuyo motivo Cristo cargó nuestras enfermedades en la cruz, y por eso nadie debería estar enfermo. Si alguien padece alguna enfermedad es por pecado y falta de fe. Y el tercer pilar del evangelio de la prosperidad dice: si ofrendas grandes cantidades de dinero para la causa de Dios, te devolverá dicho dinero acrecentado de acuerdo a tu fe. Al 100 por 1. Al 100 por 1. Tiene características las iglesias o los predicadores que tienen este tipo de mensajes. Te voy a decir algunas características, por ejemplo, en su forma de predicar. Las predicaciones se caracterizan con un fin proselitista, más bien de que convertir desinteresadamente un alma. Las predicaciones se caracterizan por un fin proselitista, más bien que convertir desinteresadamente un alma. Capta gran cantidad de oyentes porque endulza los oídos, hablándoles lo que la gente quiere escuchar con frases como, a ver si te suenan: Dios te quiere bendecir. Dios tiene un regalo para ti. Dios quiere solucionar todos tus problemas y prosperarte. Dios quiere tu felicidad. Dios quiere hacer de ti un campeón. Lo curioso es que en la gran comisión Jesús no dijo ir y hacer campeones a todo el mundo. Dijo ir y hacer discípulos. Es decir, es raro o casi nunca vas a hallar palabras como en estas predicaciones el arrepentimiento de pecados. Eso no endulza el oído de nadie. A nadie nos gusta escuchar que somos pecadores, que nuestro pecado nos condena, que no podemos hacer nada por nuestros pecados, a tal grado que Dios mismo tuvo que tomar las riendas para solucionar este problema, mandando a su Hijo Jesucristo para que pagara el pecado de todos nosotros. Eso no lo vas a hallar. No vas a hallar tampoco la obra de Jesucristo en la cruz, más que solamente para prosperidad y sanidad, pero no acerca del sufrimiento. No te van a confrontar diciéndote: el precio que pagó Jesucristo en la cruz es el que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Nosotros éramos culpables, Él era inocente.
Y nosotros fuimos justificados por la sangre de Jesucristo, porque Él nos limpió de todo pecado a aquellos que hemos creído en Él como nuestro Salvador. El plan de salvación raramente se predica o se predica de una manera manipuladora. Todos aquellos que quieran un milagro de prosperidad y quieran aceptar a Jesús como Salvador, pasen al frente y voy a orar ahorita por ustedes. Es curioso porque muchas veces he visto en iglesias donde, repito, veo gente, digo, han pasado años y años y años y años y años y dices, oye, ¿qué está pasando? O Dios no quiere obrar nada en su vida, o de aquí a este hermano, o es demasiado avaricioso y quiere más, o está algo mal ahí. Yo creo en un Dios próspero. Yo creo que Dios es el dueño del oro y la plata. Dios quiere, yo creo que Dios me ama como su hijo y que desea cosas buenas para mí. Pero ojo, las cosas buenas para mí no necesariamente son las materiales. Dios conoce mi corazón, Dios sabe mi situación, Dios sabe si estoy preparado o no. Y Dios sabe en qué momento dármelo. Tengo un hijo, tiene 2 años. ¿Te imaginas si yo le diera las llaves de mi camioneta a mi hijo? Porque yo deseo lo mejor para él. Para empezar, bueno, si puede encender el switch, ya lo hace. Pero dices, ¿pero te imaginas el peligro que lo expondría a él y a la gente por hacer algo así? No. Mi hija tiene más, es un poco más grande. Ella ya está a punto de terminar la primaria y dice, ¿cuándo voy a manejar? Primero me cumples la edad que la ley requiere. Después me tomas el curso de manejo. Después practicas conmigo y después manejarás. Es que tú no deseas cosas buenas para tus hijos. Claro que deseo cosas buenas para mis hijos, pero con responsabilidad. Yo sé si está listo o no. Soy un padre que los ama y Dios también nos ama. Dios quiere lo mejor para tu vida, es cierto. Pero muchas veces las cosas que nosotros pedimos están equivocadas. Pedimos cosas solamente para nuestros deleites y pecados. ¿Sí me oíste bien? Pedimos cosas para nuestros deleites y pecados. La Biblia dice en Efesios 2:8 que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no depende de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es decir, por un favor que no merecemos, Dios nos salva a través de la fe en Jesucristo. Esto no es algo que dependa de ti o de mí. Es un regalo de Dios. Sin embargo, en el Evangelio de la Prosperidad, la fe es una fe materialista, en promesas de prosperidad terrenal y alivio de dolores y enfermedades. El Salvador que presenta no es el Jesucristo crucificado y resucitado, sino una persona que tiene como propósito ayudarles en sus vidas día a día. Utilizan versículos tales, y me choca cómo utilizan ese versículo cuando dicen, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y agarran como abundancia solamente la abundancia económica. Y yo pregunto, ¿qué pensarán aquellos pastores, por ejemplo en Chiapas, que están siendo perseguidos, que están siendo violadas sus esposas, que están siendo asesinados sus hijos? Estoy hablando de México, no estoy hablando de otros países. Ya no digo los países musulmanes donde el predicar el Evangelio, el solamente mencionar a Jesucristo en algunos lugares es sinónimo de cárcel o de muerte. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dios no los quiere prosperar? ¿Dios no quiere ellos están mal? ¿Es solamente el pecado el que los tiene así? ¿Que aquellas iglesias que no tienen grandes características económicas, que no tienen grandes cámaras, televisiones, pantallas, sonido, grandes músicos y no solamente están predicando el Evangelio? Yo pregunto, entonces, ¿por qué? ¿Es por pecado también? ¿Qué pasa con aquellos que fueron perseguidos durante 3 siglos? Los padres de la iglesia. Todos los apóstoles, ¿cómo murieron? ¿Cómo fueron asesinados? ¿De qué manera murieron los 3 primeros siglos en la iglesia cristiana? ¿Cómo fue predicado? Jamás fue predicado un evangelio de la prosperidad. Se predicaba a Jesucristo, crucificado. Y ese mismo Jesucristo resucitado. Pero fue crucificado por nuestros pecados para nuestra salvación. Fue predicado el evangelio de realidad, en verdad. El evangelio que Jesucristo decía, arrepentíos. Arrepentíos. Y no un evangelio que solamente he venido para darles vida y vida en abundancia. No se refiere a una abundancia económica. Una persona que vive en pecado es una persona miserable. Hay gente muy rica que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Sin embargo, Jesucristo nos da una vida diferente.
una vida abundante, una vida eterna. Eso es lo que nos enseña Jesucristo. Como resultado de este tipo de evangelios es que el alma no logra salvarse. ¿Cuál es mi responsabilidad como predicador cuando comparto la palabra de Dios? 1, que el mensaje me lo dé Dios. 2, que no le eche de mi cosecha, de preferencia. Normalmente le ponemos, pero yo digo, cuando ya estás metiendo algo que afecta la eternidad de un alma, cuidado, porque la palabra de Dios dice, sea maldito aquel que enseña un evangelio diferente. Y si no le enseñas el evangelio de verdad, si no enseñamos que el hombre es pecador, que la paga del pecado es la muerte, que la dádiva de Dios es la vida eterna a través de Jesucristo, que el regalo de Dios es la vida eterna a través de Jesucristo, que si no predicamos que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que volver a nacer, que si no predicamos que Jesucristo es el único sustituto, que si no predicamos que Jesucristo es el único camino, que si no predicamos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que Jesucristo es la única forma de salvación para la humanidad, entonces estamos predicando un falso evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repito, yo creo en un Dios de prosperidad, yo creo en un Dios próspero, yo creo en un Dios de siembra y cosecha. Yo no niego lo que la palabra de Dios dice. Yo no niego traer los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición que sobreabunde. No voy a decir que no. Yo no voy a decir que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No voy a negar versículos así. Pero yo digo, mis tiempos son los tiempos de Dios. ¿Está tan interesado Dios en mi bienestar económico como lo está en el bienestar de mi alma? Piensa un poco. Jesús decía, si vosotros siendo malos desean cosas buenas para sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? ¿Y qué padre, decía Jesús, que su hijo le pide un pescado, le daría una serpiente? Dios sabe cuáles son las serpientes de nosotros. ¿Quieres que te diga una de las serpientes más peligrosas para el ser humano? El dinero. El dinero. No sé si te has fijado, pero cuando todo nos sale bien, cuando todo está prosperando, cuando todo creemos que estamos perfectos, del primero que nos olvidamos es de Dios. De Dios es el primero que nos olvidamos. El llamado evangelio de la prosperidad enseña que la voluntad de Dios es que sus hijos sean ricos, sanos y felices. De no ser así, las enfermedades, pobreza y sufrimiento son producto de permanencia en pecado. Falta de fe en reclamar las bendiciones de Dios. ¡Ojo! ¡Reclamar! ¿Sabes qué pasaría si viene mi hijo y me dice, dame mi herencia? Que le doy una patada. Le doy una patada. ¿Cómo vienes a reclamarme? ¿Quién te crees? Soy tu padre, a mí me hablas con respeto. O sea, no, tú llega con Dios y reclámale. Dios, yo reclamo esta casa para mí. ¡Ah! Yo reclamo esta tierra para mí. Yo reclamo este carro para ti. Y se utilizan versículos también como, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Alguna vez pregunté en una clase en el seminario y dije, mi Dios pues suplirá todas las cosas. ¿Eso incluye un Ferrari? Bueno, si el propósito de Dios es que tú seas corredor de autos y seas un hombre glorificado a través de que estés corriendo autos, te va a dar un Ferrari, probablemente. Pero si el propósito tuyo para tener un Ferrari es que las chicas te volteen a ver, que son de esos carros que te dan 10 chicas por kilómetro o algo así, o sea, dices, ¿de veras crees que Dios te lo va a dar? Dios sabe que es una serpiente en tus manos. Dios te ama y no te va a dar algo así. Y muchas veces quieren que reclamemos ese tipo de cosas. La motivación para dar consiste en invertir en el reino de Dios.
Así como entre más das, más recibes. Ofréndale a Dios y Él está en obligación de prosperarte. Yo te voy a dar un testimonio personal y te lo digo en serio. Diezmando, ofrendando, dando a siervos de Dios, dando al menesteroso. En los momentos que más lo hacía, más mal me fue económicamente. Más mal me fue económicamente. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre, no al dador convenenciero. Y mi interés al dar esa ofrenda, al dar ese diezmo, al ayudar a los demás, era solamente uno: recibir más y más y más, lo cual reflejaba un corazón avaro, egoísta en mi ser. ¿Crees que Dios me iba a dar más o me lo iba a quitar? Era obvio que me lo iba a quitar. Me da una enseñanza a través de ciertas situaciones que Dios me permite pasar. Y yo, wow, dices, entendí el mensaje. Y dice Dios: bien, hijo, ahora sí estás listo, te puedo empezar a dar poco a poco, poco a poco, poco a poco. Voy a ver tu fidelidad, porque cuando te di manos llenas te me desbocaste y muy feo. Ese es un testimonio personal. Eso sí, pero sí, escuché de palabras proféticas, de mensajes, de profetas y apóstoles. ¿Cómo tienes una idea? Mensajes de que más y más te va a dar y más, y Dios te lo prospera a él, y me dan como ejemplo y me pasan todavía al frente y todo, y casi bravo por el hermano porque nos dio esto, ofrendó aquello, el otro. Dices, Dios mío, ¿tú crees que eso le agradaba a Dios? O sea, ser realista. ¿Cómo le va a agradar eso a Dios? Dios no quiere eso. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y yo estaba perdiendo el camino, pero yo estaba convencido. Dentro de esas verdades a medias de la Biblia, yo siembro dinero, cosecho dinero. No está mal eso. No está mal. Pero tus tiempos no son los de Dios. Y tus planes no son los de Dios. Dios quiere hacerte a la imagen de Jesucristo. Entonces date cuenta de decir, si esto me está haciendo avaricioso, creo que no estoy siendo a la imagen de Jesucristo. Entonces Dios no se queda con nada. Dios no es deudor de nadie. Dios va a dar. Pero una vez que te haya preparado para que estés listo para recibir su bendición. Jesucristo dijo en Mateo 8:20, las zorras tienen sus nidos, las zorras tienen sus cavernas, las aves de los cielos sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dicen que todo hijo de Dios debe ser prosperado, poseer dinero y comodidades porque son las bendiciones de Dios. Lucas 12:15 dijo Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hace especial énfasis en cosas materiales como si estas fueran partes fundamentales de la vida. Cuando Jesús dijo que la abundancia no es las cosas que posees. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dicen que la gente del mundo goza de comodidades que le pertenecen a la iglesia y que no debe de ser así, sino que la iglesia es la que debe de gozar toda la creación de Dios y es la que debe de reinar en este mundo. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Proverbios 38 dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me harte y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que haciéndome falta, robe y blasfeme en contra de tu nombre. Dicen que todo creyente debe ser prosperado en abundancia y tiene que reclamar las promesas de Dios para que así sea. Hechos 20:35, y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dicen que uno da con la esperanza de recibir. Si no lo haces es porque no tienes fe. Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dicen que todo creyente debe clamar por su parte para ser prosperado en esta tierra. Considera lo siguiente. Santiago 2:5, hermanos míos amados, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? 1 Corintios 1:26, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
Pero este falso evangelio dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, reclámale a tu Padre lo que te haga falta. No lo que te haga falta, más bien lo que tú deseas. Dios no está en contra de darnos de abundancia. Dios no desea el mal de ninguno de nosotros. Dios desea lo mejor, pero lo mejor, entiéndelo, no es lo que tú y yo pensamos, sino lo que Dios en su infinita sabiduría tiene. Conforme a sus propósitos, lo establece. Él dice, ¿qué es lo que quiere de ti y de mí? ¿Cuál es su plan para nosotros? Para cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo que somos su iglesia. Date cuenta de esta realidad. Porque si ese es el evangelio que estás escuchando, te voy a decir una cosa. Es un falso evangelio. Un falso evangelio. Tenemos que reconocer una cosa. Y quiero que pienses lo siguiente. Ponte a pensar cuáles son los motivos por los cuales te acercaste a la iglesia o escuchas ese tipo de mensajes y respóndeme las siguientes preguntas. ¿Continúas una vida de pecado o tu vida ha cambiado? 2. ¿Sentiste el peso de tus pecados y que estabas apartado de Dios? 3. ¿Pediste perdón a Dios y creíste en el sacrificio de Jesucristo en la cruz? 4. ¿Entiendes en qué consiste la obra salvador propuesta por Cristo por medio de la fe? Jesucristo dijo, Mateo 6:19, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también está tu corazón. Quiero compartirte algo rapidísimo. Que tengo el tiempo encima. ¿Has encontrado la salvación en Cristo Jesús? ¿Eres cristiano realmente? ¿O te has convencido de que lo eres porque asistes a una iglesia cristiana? Tal vez has buscado a Dios para que te consiga un trabajo, para que te sane de una enfermedad, pero nunca has reconocido tu realidad espiritual. Mi hija ha crecido en un hogar cristiano. Y es un testimonio que estoy compartiendo. En ese hogar cristiano ha escuchado a su padre predicar cientos de veces. En ese hogar, en el ministerio de su papá ha escuchado campañas evangelísticas muchísimas. Ha hecho la oración de aceptar a Cristo muchísimas veces. Pero apenas hace unos días entendió lo siguiente. 1, que era pecadora. Y como pecadora me refiero cualquier transgresión de la ley, cualquier pecado. En la misma lista del homosexual, en la misma lista del homicida, está el mentiroso, el chismoso, en la misma lista. Y tuvo que reconocer que era pecadora, que su pecado le condenaba, que le separaba de Dios, que no podía hacer nada para salvarse. Con lágrimas en sus ojos, por primera vez clamó a Jesucristo, pidiéndole perdón de sus pecados y pidiéndole que la salvara. Clama a mí y yo te responderé, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Clama ahora a Jesucristo, este es el momento. No pierdas más el tiempo. Entra en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. Preséntate delante de Dios así como estás, sucio, con mancha, con pecado, y dile: Padre, perdóname. Jesús, límpiame con tu sangre preciosa. Perdona mis pecados. Cree en la obra redentora de Jesucristo. Cree que Él fue el que pagó por tus pecados. Acepta que el precio que Él pagó fue suficiente y tú no tienes que hacer nada. Porque fue tan alto el precio que requirió Dios, que fue necesaria la muerte de Cristo para salvación tuya y mía. Que Dios les bendiga.